corazón porque se ha alterado o dañado el sistema de conducción. Eso es paro cardíaco. Mientras que el infarto, ¿qué es el infarto? La obstrucción de las arterias coronarias. ¿Y por qué se pueden obstruir las arterias coronarias? Porque se va formando en el endotelio, la capa más interna de los vasos, acuérdense. En el endotelio de estas arterias se va depositando nicotina, colesterol malo, y me forma la famosa placa de ateroma. Y cuando esa placa de ateroma está tan pesada que se desprende, me hace sangrar al endotelio y entonces vienen las plaquetas y toda la cascada de la coagulación para detener ese sangrado. ¿Y qué me hace? Me obstruye el vaso sanguíneo, me obstruye. Y al obstruirlo, no le va a llegar oxígeno a la parte del corazón que le llevaba el oxígeno. Por eso también, chicos, que para los infartos se usan anticoagulantes, porque en realidad lo que me está obstruyendo es el coágulo que se formó porque sangró el endotelio. ¿Y por qué sangró el endotelio? Porque se desprendió la placa de ateroma de tan grande que era. Y por supuesto que no va a ser lo mismo que se me obstruya este último poquitito de vaso sanguíneo donde se me dañará nada más que esta parte del corazón, a que se me obstruya esta parte de la arteria, porque ahí es todo este corazón el que se va a dañar, y ahí se puede dañar el sistema de conducción. ¿Me entienden, chicos? Y por ende, el infarto me termina en un paro, porque se dañó el sistema de conducción. Pero el infarto es la falta de oxígeno de un tejido que pasado 3 minutos me genera daño y muerte de ese tejido. Por eso hay que actuar velocísimamente en un infarto, porque si no me genera daño. Y no va a ser lo mismo que la obstrucción esté en un vaso de pequeño calibre a que esté en un vaso de mayor calibre. ¿Sí? Precisamente nuestro querido doctor René Favaloro ha sido tan famoso y memorable porque él inventó una técnica que se llama de bypass, que sacando un vaso venoso del miembro inferior, de la vena safena, lo que hacía era una suerte de puente en la coronaria. Cuando había una obstrucción, él hacía por anastomosis un puente entre esa arteria coronaria con ese pedazo de vaso venoso que sacó, para que la sangre que viene por ahí, cuando ve la obstrucción, pase por el puente y siga su curso por el resto de la coronaria. Eso es lo que lo hizo tan famoso al doctor Favaloro. El plexo cardíaco, esto sí es sistema nervioso. Sistema de conducción, no. Pero el plexo cardíaco sí es sistema nervioso. Acuérdense que los órganos, todos los órganos, tenían la definición de ser un conjunto de tejidos. ¿Y los tejidos cuáles eran? Epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Entonces todo órgano tiene que tener tejido nervioso, porque esa es la definición de órgano, ¿sí? Entonces el plexo cardíaco es un centro nervioso constituido por los 6 nervios cardíacos del tronco simpático y situado en la base del corazón. Este plexo cumple la función de regular el movimiento miogénico generado por el nódulo sinoauricular. Es decir, el nódulo sinusal o sinoauricular tiene esa propiedad de automatismo, pero lo que hace el plexo cardíaco es regular y ayudar y colaborar al nódulo sinoauricular. Por ejemplo, cuando nosotros nos asustamos y tenemos una descarga de adrenalina, eso es parte del plexo cardíaco. Y esa adrenalina lo va a hacer acelerar al nódulo sinusal para que tengamos taquicardia, para que tengamos más frecuencia cardíaca, más frecuencia después respiratoria, más flujo en los músculos y podamos salir corriendo ante una situación de riesgo donde se necesita la huida. ¿Sí? Bien, aquí tenemos las arterias. Fíjense ustedes, las arterias siempre son representadas en rojo. ¿Dónde comienzan las arterias? En el corazón, con la salida de la arteria aorta. La aorta es la arteria
principal, la de mayor calibre, la más gruesa, que sale del ventrículo izquierdo. Esa aorta, cuando sale, va a tener una rama ascendente que me iba a dar las coronarias, luego lo que se llama el callado, que es como un bastón, que me da los otros vasos sanguíneos que ya vamos a ver, y después va a ir descendiendo, por eso se va a llamar aorta descendente, y cuando va descendiendo vamos a tener la torácica, que me va a dar rama para los pulmones, el tórax, la abdominal, luego las ilíacas en la zona de la ingle, donde me van a dar las ramas para los miembros inferiores. De estas del callado aórtico voy a tener las carótidas para la cabeza, las subclavias para los miembros superiores, y cada una de ellas se va dividiendo en vasitos cada vez más pequeños hasta llegar a los capilares. Acuérdense que son las arterias las que tenían 3 capas histológicas, adventicia, músculo liso y endotelio, y que el músculo liso de las arterias son las que determinan la resistencia vascular periférica porque se oponen al flujo de sangre que sale del corazón. Y ahí tengo el callado aórtico, fíjense, esta es la aorta ascendente, ahí veo cómo salen las arterias coronarias de la aorta ascendente, y ese callado que es como el bastón que hace la aorta, va a tener 3 vasos grandes que salen de él. Del lado derecho es un vaso que después se divide en 2, que es el tronco brachiocefálico arterioso. Ese tronco me va a dar la subclavia derecha que va a ir al brazo derecho y me va a dar la carótida común derecha que va a ir por el cuello del lado derecho hacia la cabeza. Mientras que del lado izquierdo no voy a tener ese tronco brachiocefálico. Directamente la carótida izquierda y la subclavia izquierda van a salir del callado. En cambio, del lado derecho salían de un tronco, ¿sí? Entonces yo tengo aorta ascendente, salida de las coronarias, callado aórtico con el tronco brachiocefálico, desde donde sale la subclavia derecha y la carótida común derecha, y luego voy a tener la salida directamente de la carótida izquierda y la subclavia izquierda. Y luego comienza la aorta descendente, que se llamará torácica, abdominal, etc. Y aquí tengo el recorrido de las venas, inverso. Acuérdense que las venas comienzan desde la periferia. El flujo de las venas, al igual que los linfáticos, es centrípeto, va desde la periferia hacia adentro, con vasos primero capilares, luego de mayor calibre, y se van engrosando. En el medio de ellos también van a recibir contenido del linfático, y vamos a tener venas que en general se llaman como las arterias, salvo algunas específicas como las del cuello que no tenemos, venas carótidas. Las venas en el cuello se van a llamar venas yugulares, ¿sí? Pero después sí tenemos venas subclavias, como la arteria subclavia, tenemos el tronco brachiocefálico también derecho, como el tronco brachiocefálico que habíamos visto en las arterias, tenemos venas pulmonares, así como también teníamos arterias pulmonares, o sea, hay venas que reciben el mismo nombre de las arterias, nada más que vienen con el flujo opuesto, y hay otras que tienen su nombre especial, como por ejemplo las yugulares en el cuello, ¿sí? Bien. Y ahí tengo los vasos linfáticos. Fíjense que acá los vasos linfáticos están representados en verde, porque en realidad una de las cosas que hace el vaso linfático, aparte de ser antiedema, es decir, de absorber los líquidos que quedan entre las células, también trasladan las grasas que absorbe el aparato digestivo. Entonces las grasas van a ir mayoritariamente por el territorio linfático y por eso tiene ese color. Pero acuérdense ustedes que los linfáticos van a vertir su secreción en las venas, justamente en las venas subclavias. Ahí vierten su secreción, por eso es que no hay ningún linfático que llegue al corazón. Lo que llega al corazón son las venas, pero ya traen sangre linfática a través de las venas subclavias. Bien, chicos, y con eso sí, terminamos la clase de hoy, que es la parte de aparato cardiovascular, anatomía. La clase que viene va a ser la de funcionalidad, es decir, la parte funcional o fisiológico del aparato cardiovascular. Así que ahora pongo el stop de la grabación
y me dispongo a escuchar todas sus consultas. Bien.